¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Miklos Lucas y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Hoy voy a abordar la idea de progreso. Al pensar en progreso, la mayoría de las personas asocia automáticamente este concepto a mejoría. Entendemos que progresamos en la medida que nuestras condiciones de vida mejoran. En nombre del progreso hemos sido y somos capaces de hacer grandes sacrificios individuales y colectivos. La idea de progreso es tan atractiva y poderosa que de ella han surgido las principales ideologías políticas, teorías económicas y corrientes culturales que han marcado época. Tampoco es exagerado afirmar que la idea de progreso también se ha convertido en una religión humanista, que antes fue promovida por los racionalistas y que hoy encuentra entre los progresistas a sus más fervientes creyentes. Pero para entender mejor el progreso como concepto, creo que es indispensable hacer un recuento histórico del surgimiento y desarrollo de esta idea. De una u otra manera, todas las civilizaciones antiguas abrazaron ideales, valores y principios morales, pero no todas tuvieron o trabajaron una noción de progreso. A partir del libro La idea de progreso del historiador irlandés John Bury, que fue publicado hace aproximadamente un siglo, los apologistas seculares del progreso sostienen que la idea estableció sus bases empíricas durante la Revolución Científica y sus bases teóricas durante la Ilustración en el siglo XVIII. Sin embargo, prominentes intelectuales como James Lee Tuveson, Ludwig Edelstein, Melvin Lasky, Robert Nisbet, John Gray, sostienen correctamente que la idea de progreso no es una idea que surge con la modernidad, sino que es concebida y elaborada originalmente por pensadores de la antigua Grecia, Roma y especialmente del cristianismo. A pesar de las grandes diferencias entre los pensadores y teóricos del progreso en cuanto a sus definiciones, trayectoria y la naturaleza de los cambios que éste genera, existen dos elementos que son constitutivos de la idea de progreso. El primer elemento es de carácter descriptivo, en la medida que el progreso siempre toma una dirección determinada y cuya trayectoria por lo tanto podemos describir. El segundo elemento es de carácter axiológico, es decir, hay un elemento de valoración, algo nos puede parecer bueno o malo, bonito o feo, y en ese sentido el progreso siempre es considerado algo bueno o deseable. Partiendo de las contribuciones de figuras como Hesíodo, Protágoras y Tucídides, los griegos concibieron el progreso como la generación y acumulación de conocimiento en las artes y en las ciencias. La suya no fue una aproximación material a esta idea. Fueron Platón y Aristóteles quienes aportaron mayor profundidad a la idea de progreso. Para Platón, el hombre transita desde un estado natural hacia formas de organización social y política más complejas, que encuentran su máxima expresión en la ciudad-estado. Por su parte, Aristóteles también elabora una narrativa de tránsito del hombre, desde la organización tribal hasta el estado político. Tanto Platón como Aristóteles adoptan una perspectiva cíclica de los eventos humanos. Ambos señalan que estos eventos ocurren de manera espontánea y que los declives y desastres son inevitables. De esta manera, solo la eternidad es real. Por lo tanto, para los griegos, el progreso se caracteriza por ciclos continuos de alzas y caídas que encuentran en el pasado y no en el futuro su principal punto de comparación y referencia. Durante el período romano destacan las contribuciones de Lucrecio y Séneca, quienes siguiendo el camino de pensamiento de los griegos, también adoptaron una narrativa de desarrollo cultural y moral del hombre. Pero el punto de quiebre más importante para el tema que hoy nos ocupa ocurre en el siglo en el siglo IV, específicamente en el año 313 después de Cristo, cuando el emperador Constantino anuncia el Edicto de Milán que declara la libertad y tolerancia religiosa en el imperio, especialmente para los cristianos. Es a partir de este momento donde el cristianismo se convierte gradualmente en la religión dominante del imperio y experimenta una expansión y desarrollo teológico sostenidos. Aprovecho este momento para romper el primer mito. Los fundamentos de la idea de progreso no fueron elaborados por los racionalistas de la Ilustración, ni mucho menos por los progresistas. Es el cristianismo, la primera gran religión en desarrollar una visión holística de progreso. Es gracias a teólogos como San Agustín de Hipona que la idea de progreso adquiere tres características constantes. La primera, una concepción lineal del tiempo y la creencia de que la historia tiene un significado orientado hacia el futuro. Noten aquí la diferencia con la mirada de los griegos, que se orientaban hacia el pasado para describir las trayectorias de progreso. Mientras los griegos miran hacia atrás, los cristianos empiezan a hacerlo hacia adelante. En segundo lugar, es la doctrina cristiana la que aporta al secularismo moderno la idea de una sola humanidad y por lo tanto el carácter universal del progreso. En otras palabras, el progreso está al alcance de todos los seres humanos por igual. Finalmente, como tercera característica, la idea de que el mundo puede y debe ser transformado, es decir, la necesidad del hombre de ejercer dominio sobre la naturaleza.
Un segundo mito ampliamente difundido por los progresistas es que gracias a la introducción del método científico en el siglo XVII, la Tierra y el universo se convierten finalmente en objetos formales de estudio científico. Esto es falso. Es con la Biblia que el mundo celestial, terrenal y su historia se convierten en objetos de estudio y conocimiento humano, tema que Santo Tomás de Aquino desarrolla en el siglo XIII. Regresando a la Biblia, en Génesis, Dios asigna al hombre la misión de dominar la tierra. Aquí Dios aparece en la historia del hombre orientando el tiempo hacia el futuro, desde el momento de la creación hasta la segunda venida de Cristo. De esta manera, para los cristianos, la historia tiene un final, y ese final será bueno para quienes logren la salvación. Aquí se manifiestan los elementos descriptivos y axiológicos de la idea de progreso que mencioné anteriormente. Debido a que el universo y todo lo que éste contiene ya ha sido creado siguiendo una temporalidad lineal, esto quiere decir el día 1, 2, 3 de la creación, se elimina cualquier posibilidad de alzas y caídas en ciclos eternos, como lo habían concebido los griegos. San Agustín de Hipona es, junto a Platón y Aristóteles, el filósofo de progreso más influyente de la etapa premoderna. Este padre de la Iglesia fue el primero en derivar de los escritos bíblicos una idea de progreso aplicable a toda la humanidad. En su obra La ciudad de Dios, San Agustín marca diferencias entre el paganismo y el cristianismo, y describe el tránsito del pagano desde el mundo terrenal, la ciudad de los hombres, hacia el mundo celestial, o lo que él denomina la ciudad de Dios. Para ser aceptado en la ciudad de Dios, o en otras palabras, para lograr la salvación, el hombre deberá limitar sus insaciables deseos para alcanzar la sabiduría moral. Aquellos que no alcancen esta sabiduría se quedarán en la ciudad de los hombres y estarán condenados al infierno. Robert Nisbet identifica 4 grandes aportes de San Agustín de Hipona y por extensión del cristianismo a la idea de progreso. En primer lugar, San Agustín fue el primero en proponer una concepción lineal del tiempo. En segundo lugar, San Agustín concibió el progreso como una serie de etapas sucesivas e irreversibles. Tercero, San Agustín consideró a la humanidad como un todo, y es que según la doctrina cristiana, todos los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por último, y quizás el aporte más importante de todos, su idea de progreso proyecta un final inevitable. En términos seculares se denominaría una utopía. Y este final inevitable está representado por la salvación de las almas. Pasamos ahora a Joaquín de Fiore, uno de los pensadores del progreso más importantes no solo del cristianismo, sino también de toda la historia. Para este teólogo italiano, cuyas contribuciones más importantes se dieron en la segunda mitad del siglo XII, la historia de la Iglesia representa la historia de la humanidad y se compone de 3 etapas. La primera es la edad del Padre o la ley, que se inicia con la creación. La segunda etapa es la edad del Hijo o del Evangelio, que comienza con el nacimiento de Cristo. Y la tercera etapa es la edad del Espíritu Santo, que empieza en el año 1000 y que según Joaquín de Fiore tendría una duración de 1000 años. Durante estas 3 etapas, Joaquín de Fiore interpretó la historia de la Iglesia como una progresión hacia la perfección. Y es esta idea de perfección la que posteriormente sería reformulada en términos seculares como una aspiración no de la Iglesia, sino de la humanidad, tanto a nivel colectivo como individual. La negación de los aportes del cristianismo a la idea de progreso por parte de los ilustrados del siglo XVIII podría explicarse en parte por el optimismo desbordante que los avances científicos y tecnológicos alimentaron desde la revolución científica entre los siglos XV y XVII, revolución que fue posible gracias a personajes como Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Kepler, Newton. Noten que la mayoría de estos científicos, o los científicos de esa época en realidad, abrazaron la fe cristiana, lo que refuta completamente el postulado de ateos y progresistas de que la fe nubla la razón. Una figura central de la revolución científica fue el estadista inglés Francis Bacon, quien en su obra Novum Organum introduce el método baconiano, que es el precursor del método científico, y que cambiaría radicalmente la forma en que el hombre describe, explica y comprende el mundo. Bacon también cuestionó la autoridad filosófica de Platón y Aristóteles y criticó la débil concepción de progreso de la filosofía natural. Bacon afirmó que es un deber del hombre conocer la naturaleza y las leyes que la gobiernan. René Descartes, o Descartes, fue otro gran pensador de la época que también cuestionó la autoridad filosófica de los griegos, pero a diferencia del enfoque empírico de Bacon, Descartes ofrece una alternativa racional y teórica para la investigación. Para Descartes, la naturaleza está regida por leyes matemáticas, y el universo no es más que una máquina que debe ser desarmada para su conocimiento y manipulación.
De esta manera, el cosmos de los antiguos da paso a un cosmos matemático y potencialmente infinito, gobernado por leyes de causa y efecto. Sin haber abordado directamente la idea de progreso, Descartes fue un personaje clave en su desarrollo teórico, ya que es uno de los grandes precursores del racionalismo. A partir de este nuevo culto a la razón, desde el siglo XVII en adelante, la fe en Dios se va trasladando gradualmente hacia la fe en el hombre racional y posteriormente hacia la fe en la ciencia y la tecnología. La idea de progreso fue formulada de manera explícita por primera vez a fines del siglo XVII en Francia, durante el debate conocido como el debate o querella entre antiguos y modernos. Como en la época de los griegos, este debate también giró en torno al progreso en las artes y en las ciencias. Los antiguos, encabezados por el poeta francés Nicolas Boileau, sostenían que ninguna obra literaria o artística contemporánea sería capaz de igualar a las de los autores de la antigüedad, como por ejemplo Homero, Platón, Séneca. Pero los modernos criticaron este argumento de autoridad. Uno de sus representantes más importantes fue Bernard Le Bovier de Fontenelle, o simplemente Fontenelle, quien fue un ferviente defensor y promotor de la tradición cartesiana. En 1688, en respuesta a los postulados de los antiguos, Fontenelle declaró la incuestionable superioridad de la modernidad sobre la antigüedad. Según él, la historia de la humanidad es comparable al desarrollo individual, desde la infancia hasta la vejez, y la humanidad mejora constantemente a medida que se va educando. El debate finalmente se resolvió a favor de los modernos y su visión se consolidó como la visión dominante a inicios del siglo XVIII. Entramos entonces al siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, en el que la idea de progreso comienza a posicionar no al universo, sino al ser humano como principal sujeto y objeto de estudio. Este enfoque antropocéntrico marca el gran quiebre entre fe y razón y acelera el proceso de secularización en Europa. Durante este siglo, que por convención histórica marca el inicio de la modernidad, los escritos sobre el progreso se inspiraron en las obras aportadas durante la Revolución Científica. Como ya vimos, durante este periodo, Europa experimentó un notable desarrollo científico, especialmente en los campos de la física, la astronomía y la matemática, y este desarrollo generó un gran optimismo en las capacidades del hombre para descifrar los misterios de la naturaleza. Filósofos notables como Bernard de Mandeville y David Hume resaltaron el carácter acumulativo del progreso y del conocimiento científico, y concluyeron que era un imperativo progresar. De esta manera, el progreso se convierte en un fin. Sobre la base de los argumentos elaborados por Fontenelle y otros modernos, los ilustrados concluyeron que mientras más sepamos, mejor estaremos, y que por lo tanto el presente siempre será superior al pasado. Bajo esta supuesta superioridad, poco ganamos mirando hacia el pasado y bien hacemos en mirar hacia el futuro. Salvo la creciente indiferencia por el pasado, los ilustrados no descubren nada nuevo, simplemente elaboraron sobre los aportes de San Agustín de Hipona, quien orientó la mirada del progreso hacia el futuro. La diferencia entre el cristianismo y la Ilustración con respecto a la orientación del progreso radica entonces en que los segundos migraron su posición desde la comparación hacia la predicción. El progreso deja de tener un norte definido y si antes era concebido como consecuencia, ahora es transformado en causa. Este giro es clave, ya que sigue siendo la base de orientación del progreso de nuestros días. Va surgiendo así una constante necesidad de cambio y una creciente idolatría por lo nuevo. Las cosas son mejores simplemente porque son nuevas, y esta mentalidad se transforma en otra gran obsesión de la modernidad. El primer gran tratado sobre el progreso lo aporta el estadista francés Henri Jacques Turgot a mediados del siglo XVIII. Turgot afirmó que el progreso no se reduce a las artes y las ciencias, sino que se extiende a toda la cultura, las instituciones y la economía. Turgot mantuvo la convicción de que la humanidad transita hacia la perfección. Aquí notamos una diferencia con el pensamiento de Joaquín de Fiore, para quien la Iglesia, no el hombre, progresaba hacia la perfección. Es cierto que Turgot ve a la humanidad como un todo, tal como lo hizo San Agustín de Hipona, pero a estas alturas la providencia cristiana es desplazada por la razón humana. Desde entonces, si bien el hombre sigue siendo un ser de incesantes deseos y necesidades, también se convierte en un ser infinitamente perfectible. Esta aspiración a la perfección se expresa hoy con desconcertante claridad en el pensamiento transhumanista. Otro de los teóricos centrales del progreso de la Ilustración francesa fue el Marqués de Condorcet. Condorcet refina la idea de perfectibilidad al aspirar a la perfección de la mente humana, para lo cual elabora una teoría de progreso dividida en 9 etapas,
en las cuales la humanidad transita desde el barbarismo hasta la utopía final, representado por un mundo de plena libertad, igualdad y justicia. En este mundo perfecto, nadie sufre hambre y la mente humana despliega todo su potencial sin ningún tipo de restricciones, especialmente de tipo religioso. Al afirmar que todo el conocimiento humano se obtiene mediante la experiencia, Turgot y Condorcet hacen notar la fuerte influencia del empirismo británico en sus ideas, especialmente de los trabajos de John Locke, padre del liberalismo inglés, del filósofo irlandés George Berkeley y David Hume, probablemente el mayor representante de la Ilustración escocesa. Turgot y Condorcet también coincidieron en señalar que el progreso científico depende del progreso tecnológico y viceversa, pero difieren en su actitud hacia el cristianismo. Turgot mantuvo una postura generalmente amigable hacia el cristianismo y las religiones, pero Condorcet las despreció profundamente, llegando a expresar su deseo de que la humanidad se libere de ellas mediante el conocimiento. Esta acumulación, traducida en progreso científico-tecnológico, se reforzaría con mayor libertad política y viceversa. Sin embargo, la mayor debilidad de las propuestas teóricas de Turgot y Condorcet es que ninguno definió progreso. Si bien hoy la mayoría asocia este concepto a desarrollo y acumulación material, esta concepción reduccionista es peligrosa porque ignora las necesidades inmateriales del hombre, como por ejemplo sus afectos y el desarrollo espiritual. Vemos entonces que el siglo XVIII es un periodo que se caracterizó por un creciente rechazo al determinismo religioso y al pasado. Lo natural cede paso al artificial, crece la obsesión por lo material y lo nuevo, y la idea de progreso alimenta rápidamente el racionalismo político y social. Este racionalismo impulsa el surgimiento de las primeras doctrinas políticas y económicas normativas. Al liberalismo inglés, que surge con John Locke a fines del siglo XVII, lo acompañan el liberalismo clásico, forjado durante la Ilustración escocesa, y el liberalismo francés, cuyos postulados universales de libertad, fraternidad e igualdad terminaron impulsando la Revolución Francesa, una de las más sangrientas y destructivas de toda la historia. Y si la razón ahora basta para construir sociedades libres y pacíficas, la moral moderna es secuestrada por los beneficios generados por la ciencia y la tecnología. En otras palabras, a mayor conocimiento, mayor desarrollo científico-tecnológico, mayor acumulación material, mayor bienestar y por lo tanto mayor felicidad. El progreso es moral en la medida que lo acompaña el progreso material. La mayor oferta de bienes y artefactos tecnológicos también crea más necesidades materiales y esto se traduce en más deseos del hombre. El llamado del cristianismo a controlar estos deseos no solo es ignorado por los ilustrados, sino que a partir de entonces es moralmente bueno desear más. La búsqueda de la sabiduría moral promovida por San Agustín de Hipona es superada por la maximización de utilidades y también por la satisfacción de deseos individuales y colectivos. Es a partir de esta lógica secular de acumulación que Jeremy Bentham plantea su teoría de felicidad para el mayor número, lo que da origen al utilitarismo que incorpora el hedonismo o el placer como un bien mayor a la idea de progreso. El progreso, que a partir de la modernidad es concebido como desarrollo y bienestar material, impone este sello durante la Revolución Industrial, periodo que comprende la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. La narrativa de progreso industrial es una narrativa económica en la que la mecanización de la producción es impulsada por máquinas a vapor y el desarrollo de las industrias textiles y ferroviarias desencadena un acelerado proceso de urbanización y crecimiento económico. No obstante, si bien este crecimiento económico fue frenético, no llegó a todos, y esto generó diferentes interpretaciones sobre el supuesto alcance universal del progreso. Uno de los primeros en advertir los potenciales efectos de la abundancia en la naciente sociedad del consumo fue el economista inglés Thomas Malthus. En 1798, Malthus publicó de manera anónima su ensayo sobre el principio de la población, en donde alerta sobre la incompatibilidad entre un ilimitado crecimiento demográfico y limitados recursos alimentarios. Esta idea, que hoy denominamos la trampa malthusiana, constituye uno de los pilares argumentales de la sesgada y multimillonaria agenda medioambientalista. Otro teórico clave del progreso de la época fue Henri de Saint-Simon, uno de los primeros en pronosticar la irreversible industrialización del mundo. En su obra Cartas de un ciudadano de Ginebra, publicada en 1802, Saint-Simon propone que los científicos e ingenieros reemplacen a los sacerdotes para liderar la creación de un nuevo orden social. De esta manera, Saint-Simon aboga por una sociedad industrial guiada científica y moralmente por una élite de tecnócratas que debe guiar el proceso de industrialización para la producción de bienes y artefactos que sean útiles para la sociedad.
pero es en 1825 cuando Saint-Simon publica su trabajo más influyente, titulado Nuevo Cristianismo, en el que busca conciliar su fe cristiana con sus postulados tecnocráticos. Para Saint-Simon es un deber moral de este nuevo cristianismo socialista luchar por el mejoramiento físico y moral de las clases más empobrecidas de la sociedad. Si Saint-Simon buscó armonizar la ciencia con la religión, fue su discípulo, el pensador francés Auguste Comte, quien transformó la ciencia y la idea de progreso en una religión. Entre los mayores aportes de Comte se encuentran la creación de la sociología como campo de estudio y el desarrollo del positivismo, método de investigación que postula que el conocimiento solo puede ser adquirido mediante nuestros sentidos. Durante la década de 1830, Comte publicó una serie de libros que giran en torno a la filosofía positivista, en donde argumentó que las sociedades humanas progresan en tres fases. La primera es la fase teológica o religiosa, que representa el estado infantil de la humanidad. La segunda etapa es la metafísica o abstracta, que corresponde a un periodo de transición hacia la tercera y última etapa que Comte denomina etapa positiva, en la que la mente humana combina empirismo y razón para investigar las leyes que rigen las ciencias sociales. En 1852, Comte publica otro texto clave, Catecismo de la Religión Positiva, en el que establece dogmas, sacramentos y hasta lugares de peregrinación de la primera gran religión humanista y secular. En este trabajo, Comte describe su idea de paraíso terrenal, en donde la humanidad es guiada por sus hallazgos en las ciencias sociales, hallazgos que le permiten liberarse de todas las creencias y costumbres limitantes del pasado. El filósofo inglés John Gray comenta que Comte propuso elaborar uniformes para su nueva religión y que estos iban a tener botones en la espalda para promover el altruismo entre las personas. También propuso, según Gray, la designación de un gran pontífice con sede en París para que actúe como máximo representante de la religión positiva. La religión positivista propuesta por Comte tuvo tal influencia que su iglesia, llamada Iglesia Positivista, inauguró sedes no solo en Francia, sino también en el Reino Unido, Países Bajos y otros países en Europa, y que incluso llegó hasta Brasil, donde aún existe la Iglesia Positivista brasileña. A pesar de la evidente acumulación material durante la Revolución Industrial, el paraíso terrenal prometido por el progreso estaba aún muy lejos de lograrse. El capitalismo, que nace con las industrias textiles en Manchester, convirtió a unos pocos en millonarios, pero condenó a cientos de miles de trabajadores a condiciones de vida deplorables. Esta realidad representó un duro revés empírico para la tesis universalista del progreso. En novelas clásicas como Oliver Twist y Tiempos difíciles, Charles Dickens recurrió a la ficción para describir y criticar una realidad cuya dureza muchas veces superaba la fantasía. Pero también surgieron respuestas y alternativas ideológicas y políticas al progreso, destacando con nitidez el proyecto comunista de Friedrich Engels y Karl Marx. Ambos autores reconocen la influencia intelectual de pioneros del anarquismo y socialismo, como Pierre-Joseph Proudhon y el propio Saint-Simon. En el caso particular de Marx, la influencia de Hegel también es muy evidente, especialmente la dialéctica amo-esclavo que Marx traduce a la lucha de clases. En el Manifiesto Comunista, la obra más famosa de Marx y Engels, y que fue publicada en 1848, ambos autores resaltan las grandes contradicciones del capitalismo y pronostican su gradual decadencia, a la que sigue la ascendencia del socialismo y su consolidación final como comunismo. Durante este proceso de transformación, las fuerzas productivas terminan imponiéndose sobre las relaciones de producción capitalistas, para finalmente crear el paraíso comunista del proletariado. La obra de Marx es mucho más amplia y compleja, pero lo que acabo de presentar basta para posicionarlo como uno de los grandes teóricos del progreso. Otro personaje clave en esta historia es John Stuart Mill, padre del liberalismo social británico, socioliberalismo. Mill fue un gran admirador de la filosofía positivista de Comte, al punto de considerar su libro Filosofía Positiva como texto guía para la humanidad. En Sobre la Libertad, que es la obra más conocida de Mill, Mill distinguió entre sociedades estacionarias y progresivas, en las que gradualmente aumenta y se ejerce la razón, pero marca distancia del socialismo utópico de Comte, argumentando que la ciencia y la democracia liberal no solo son compatibles, sino que además configuran el mejor modelo para la expresión de las libertades individuales. En otro de sus trabajos, titulado Utilitarismo, Mill toma la posta de Jeremy Bentham para establecer una conexión entre utilidad, libertad e instituciones políticas. Mill argumentó
que la humanidad progresa si es que la utilidad social se incrementa con el tiempo, pero se distanció de la llamada aritmética moral de Bentham al señalar que es mejor ser una persona insatisfecha que un cerdo satisfecho, frase con la que Mill establece una clara diferencia cualitativa entre los placeres superiores y placeres inferiores, distinción que Bentham omitió. Lo que diferenció a Mill de otros teóricos contemporáneos de progreso es que no asumió su inevitabilidad y consideró que las civilizaciones también pueden estancarse o involucionar si no producen los cambios institucionales adecuados. Una de las mayores inconsistencias de los postulados de progreso de Mill y que perduran en la actualidad es que Mill asumió que los seres humanos aprenden de sus errores. En este caso, nuevamente es John Gray quien refuta este postulado de fe racionalista, afirmando que los campos de concentración nazi y los gulags soviéticos no representaron progreso alguno en comparación con el circo romano o el negocio de la esclavitud. Mill fue un pensador del progreso que sostuvo que todas nuestras creencias deben estar basadas en la experiencia, pero ni él ni los demás pensadores seculares del progreso sometieron sus postulados y teorías a la rigurosa prueba del empirismo. Si el siglo XVIII es considerado el siglo del progreso mediante la razón, el siglo XIX lo fue del progreso mediante la ciencia. Esta interpretación adquiere más fuerza con la irrupción del darwinismo. La publicación del Origen de las especies, la obra más importante del naturalista británico Charles Darwin en 1859, no solo da origen a la biología evolutiva, sino que también es utilizada para desarrollar la idea de progreso en términos evolutivos. El responsable de esta innovación teórica es Herbert Spencer, el filósofo de progreso más famoso del siglo XIX. Spencer entendió que el progreso es un proceso de diferenciaciones constantes y sucesivas, que parten de estructuras simples y homogéneas que posteriormente derivan en estructuras complejas y heterogéneas. Spencer combinó la visión mecanicista de los siglos XVII y XVIII y la visión científico-tecnológica de la primera mitad del siglo XIX con su propia versión evolucionista, articulando así un concepto de progreso que resulta de la selección y sobrevivencia de los más fuertes. Bajo el paraguas de esta nueva biología social, el ideal de cooperación de la humanidad dio paso a una lógica de competencia. De esta manera el progreso deja de ser aleatorio y pasa a ser un proyecto en el que los sujetos menos aptos e imperfectos de una sociedad deben desaparecer. Esta lógica de competencia también posiciona a la civilización europea como la expresión más avanzada de evolución social. En conjunto con el nuevo método positivista, se justificó la comparación con civilizaciones consideradas primitivas, y esto derivó en una clasificación jerárquica con Europa como máximo ideal civilizatorio. Resulta oportuno agregar que en su teoría de evolución social, Spencer también clasificó explícitamente a las diferentes razas humanas según sus supuestas capacidades mentales, colocando a la raza caucásica o blanca en la cima de la pirámide. El argumento de Spencer fue que el hombre blanco y civilizado poseía un sistema nervioso más complejo y heterogéneo, con respecto obviamente a los demás. Ahora, con el surgimiento también de la eugenesia a fines del siglo XIX, el racismo adquirió legitimidad científica y asoció razas consideradas inferiores a civilizaciones primitivas. Robert Nisbet sostiene que durante el siglo XX el progreso secular finalmente logró expresarse a plenitud en la forma de dos guerras mundiales, la Gran Depresión, los excesos del comunismo, los excesos del fascismo y el nacionalsocialismo, los horrores de los campos de concentración y la Guerra Fría. La promesa de una ciudad de Dios creada por ciudadanos en la tierra, el paraíso de la abundancia material y de ilimitados placeres, se convirtió en el mayor infierno de la historia. En nombre del progreso impulsado por la moral racionalista, cientista, utilitarista, hedonista y materialista, se justificaron genocidios que acabaron con las vidas de millones de seres humanos y destruyeron las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas de decenas de países en todo el mundo. Por otro lado, no podemos negar que en este siglo se produjeron también grandes avances científicos y tecnológicos, coronados con la llegada del hombre a la Luna, pero no es difícil concluir que los costos para la humanidad, en su afán por progresar, fueron demasiado altos. La caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso del comunismo soviético pocos meses después devolvieron el optimismo por el progreso. Uno de los primeros en manifestarlo públicamente fue el intelectual estadounidense Francis Fukuyama, quien en El fin de la historia, libro que publica en 1992, declaró la superioridad absoluta de la democracia liberal y la muerte de alternativas ideológicas a ese modelo.
La recuperación económica experimentada por Estados Unidos, Europa Occidental y Japón durante los 80s reforzó un optimismo que se extendió durante la década siguiente a algunos países del sudeste asiático y América Latina. Palabras como competitividad y globalización comenzaron a ser parte esencial de todos los discursos de progreso, y la irrupción y masificación de Internet desde mediados de los 90s hizo más creíble la idea de una aldea global. Al vertiginoso desarrollo de infraestructura y tecnologías de información y comunicación se sumaron grandes hitos científicos y tecnológicos, como el lanzamiento del telescopio Hubble, el inicio del proyecto del genoma humano, la tecnología GPS, el desarrollo de protocolos y lenguajes de Internet, la clonación de la oveja Dolly y otros avances científicos verificables que ni la crisis de la burbuja.com ni el problema informático del año 2000, el famoso Y2K, pudieron detener. Iniciado el nuevo milenio, el matrimonio entre globalización, ciencia y tecnología renovó completamente la fe secular en el progreso, y alrededor de este renovado credo comenzó a reciclarse el comtianismo cientista, que hoy conocemos como progresismo. Toda narrativa de progreso necesita contar con propósitos y enemigos declarados para justificar su puesta en marcha o imposición. Los sacerdotes seculares del progresismo, representados por una comunidad internacional de políticos, financistas, burócratas, gurús de la tecnología, artistas del mundo del cine y la música, estrellas deportivas e incluso líderes religiosos, encontraron en la doctrina de derecho humanista y en el calentamiento global sus puntos de partida. A partir de esta base, diversificaron su ambiciosa agenda política, económica y sociocultural, incorporando las causas LGTB, género y feminismo, racismo, multiculturalismo y animalismo, entre otras, e identificaron a sus millones de detractores, es decir, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes, como enemigos del progreso. Si bien el tema de la estructura, funciones e impactos del progresismo en la actualidad es de gran importancia, no quiero desviarme del desarrollo de la idea de progreso, que es el tema que hoy nos ocupa. Entre los principales pensadores del progreso de nuestros días destacan personajes como el economista estadounidense Jeffrey Sachs, Matt Ridley, el neurocientífico británico Raymond Tallis y probablemente el más famoso de todos, Steven Pinker, el psicólogo norteamericano que aporta las dos obras más populares sobre la idea de progreso, especialmente en la última década. La primera de ellas es Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, en la que Pinker argumenta que durante los últimos 30 a 40 años todas las formas de violencia humana, desde las grandes guerras hasta el abuso infantil, han decrecido notablemente debido a nuestra mayor capacidad de razonamiento y a un sentido más elevado de la moral secular. Para Pinker, ambas se han traducido en mayor autocontrol y empatía hacia los demás. El otro libro de importancia de Pinker es En defensa de la ilustración, libro que publicó hace un par de años, en el que, como el subtítulo de su obra lo señala, hace una defensa apasionada de la razón, la ciencia y el humanismo como motores del progreso. Pinker nos pide abandonar el optimismo y compartir su tecno-optimismo, que él siente amenazado por la corriente postmodernista y el fanatismo religioso. Si me han acompañado viendo el video hasta aquí y leen este libro de Pinker, en sus argumentos y conclusiones también leerán a San Agustín de Hipona, a Bacon, Turgot, Condorcet, Bentham, Comte y Mill. Pero así como el progreso sigue teniendo una base de creyentes y apologistas en el mundo de la intelectualidad, también hay grandes escépticos. Entre los más importantes se encuentran el filósofo suizo Alain de Botton, el polímata estadounidense libanés Nassim Nicholas Taleb, quien demuele las supuestas bases empíricas del primer libro de Pinker. Voy a incluir un enlace de estas críticas en la descripción de este video. Y también encontramos a Sir Roger Scruton y a su compatriota John Gray. Lo que separa a estos pensadores de sus pares más optimistas es una concepción mucho más completa de la idea de progreso, la cual no reducen a su dimensión material. La segunda gran diferencia es que los detractores recurren a un empirismo mucho más vigoroso para probar que si bien nuestras condiciones materiales han mejorado, nuestra naturaleza humana sigue siendo la misma que la de nuestros antepasados. En ese sentido, John Gray señala que el desarrollo científico y tecnológico y la acumulación de conocimiento son dimensiones cuantificables y medibles. Sin embargo, la misma capacidad que tenemos para aprender del nuevo conocimiento que producimos no se manifiesta a nivel político y moral. No somos moralmente superiores a nuestros antepasados. Además, las instituciones que regulan nuestro comportamiento predatorio,
Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, no eliminan nuestros vicios. Personalmente me siento mucho más identificado con las definiciones, propuestas e ideas de los escépticos del progreso. Durante 2500 años, las mismas desilusiones que alimentaron revoluciones en nombre del progreso dieron paso a expectativas desmesuradas y viceversa. Hoy predomina nuevamente una visión optimista enraizada en teorías de progreso de los siglos XVIII y XIX, que nuevamente se está transformando en dogma y que va resultando en sociedades cada vez más desprovistas de identidad y cultura. La acelerada difusión del relativismo invita más a la desconfianza que a la esperanza y justifica las dudas que muchos tenemos, por lo menos para los próximos 30-40 años, sobre la posibilidad de un futuro mejor. Vivimos en sociedades donde cada vez valemos más por lo que tenemos y no por lo que somos. La idea de progreso sigue vigente, pero hoy ha sido secuestrada por el progresismo. Los cabecillas de esta secta de orientación globalista continúan usando y abusando del término en sus narrativas y discursos públicos, mientras señalan y condenan a millones de personas de ser sus detractores, señalándolos, por ejemplo, como fundamentalistas, homofóbicos, racistas, misóginos y otros calificativos. Se impone la creencia que la libertad y el placer individual aumentan si se destruyen los lazos con las tradiciones, valores y costumbres del pasado, lo que resulta en una completa destrucción de la identidad, no solo del individuo, sino de las sociedades en su conjunto. Esta crisis de identidad se manifiesta con crudeza en todos los individuos libres que deciden adoptar el prefijo trans como parte de su nueva no identidad, desde los transgénero hasta los transespecie. La combinación de un hiperindividualismo sin identidad con el dogma del multiculturalismo disuelve los vínculos sociales a nivel de naciones, comunidades y familias. Este vacío genera numerosas necesidades inmateriales que el relativismo moral del progresismo no puede ni podrá satisfacer jamás. Se impone el credo de que mayor bienestar material equivale a mayor progreso, y esto impulsa a otro credo, el credo del hedonismo, o nuestro supuesto derecho de satisfacer nuestros ilimitados placeres. Para lograr esto, se vuelve indispensable cambiar lo viejo por lo nuevo y cambiarlo de manera constante. En nuestros tiempos, cambiar por el solo hecho de cambiar y preferir lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo son increíblemente imperativos morales. En este video he hecho un largo recorrido por la idea de progreso, en el que he intentado cubrir a sus pensadores y teóricos más importantes, tomando también en consideración el contexto en el cual desarrollaron sus argumentos y propuestas. Debido a la complejidad del tema y a cuestiones de tiempo, mi lista de personajes es necesariamente incompleta. Por ejemplo, en la Prusia de los siglos XVIII y XIX destacan los grandes aportes de Herder, Kant y Hegel. En la Ilustración escocesa fueron muy importantes las contribuciones de Adam Ferguson, Adam Smith y Thomas Carlyle, mientras que en la Ilustración francesa, Voltaire y Rousseau participaron activamente en el desarrollo teórico del progreso. Tampoco debemos ignorar las ideas de progreso de Benjamin Franklin y Thomas Jefferson en los Estados Unidos. Ahora bien, la primera gran conclusión de este video es que ninguna idea secular y moderna de progreso puede explicarse sin reconocer el fundamental aporte del judeocristianismo, tanto en su creación como en su desarrollo. Cuando escuchen a un progresista afirmar que la idea de progreso les pertenece, sonrían, muestren compasión y, si pueden, edúquenlos. La segunda gran conclusión es que reducir el progreso a bienestar material es un atentado contra la evidencia, tanto histórica como científica. Si algo distingue al hombre de los animales, no solo es su capacidad para razonar, sino también su necesidad de trascender. Reducir al hombre a un autómata sometido exclusivamente a cálculos de costo-beneficio solo tiene sentido para los anticientíficos y antirracionales, es decir, para los adoradores de la diosa ciencia y la diosa razón. Si no me creen, escuchen la suite número 1 para cello de Bach, cierren los ojos e inmediatamente entenderán a lo que me refiero. La tercera gran conclusión es que el ser humano jamás debe ser considerado un medio, sino un fin para alcanzar el progreso, y que este fin debe ser la felicidad, fin que se logra, entre otras cosas, mediante la satisfacción de sus necesidades materiales e inmateriales básicas. La cuarta gran conclusión es que el progreso nunca es tal o deja de serlo cuando en su nombre disponemos de los más débiles y vulnerables y los descartamos para beneficiar a los más fuertes y acomodados. ¿Es progreso fabricar fármacos a partir de embriones humanos u órganos de bebés abortados?
Es progreso ver nuestra privacidad completamente invadida por empresas tecnológicas a cambio de una experiencia más personalizada en el uso de nuestras redes sociales. Es progreso someter a niños pequeños a terapias hormonales en nombre del género y la diversidad sexual. Es progreso ridiculizar y atacar a la gente que cree en Dios y destruir sus iglesias y templos en nombre de la tolerancia. Es progreso callar o ser censurados para no ofender a quienes no están de acuerdo con lo que pensamos. Ya sea por indiferencia o ignorancia, o ambas, las personas no reflexionan sobre los riesgos de vivir una vida sometida a los dictados del progresismo. También se cae en el error de reducir la difusión e imposición de las diversas agendas progresistas a cuestiones meramente ideológicas, sea neomarxismo, socioliberalismo o liberprogresismo. La realidad es que son la ciencia y la tecnología y sus posibilidades las que impulsan la doctrina del progreso en el siglo XXI. Pienso en las tecnologías convergentes, especialmente en la inteligencia artificial, la biología sintética, la nanotecnología, y en el inmenso poder político y económico que acumularían quienes las concentren y controlen. Pienso también en los transhumanistas, que repudian nuestras limitaciones e imperfecciones y sueñan con reemplazar al ser humano, al Homo sapiens, con humanoides, quimeras y cyborgs. Si la gente supiera que la ciencia ficción se está convirtiendo rápidamente en realidad y que la versión de progreso del transhumanismo ya es política pública global, quizás despertarían del letargo. La ciencia y la tecnología modernas nos ofrecen muchos beneficios y debemos ser agradecidos por ello, pero ignorar o minimizar sus posibles riesgos es adoptar una actitud irresponsable y contraria a la aspiración de progreso real. Con esto cierro el tema de hoy y espero que los haga reflexionar. Muchas gracias también por acompañarme hasta el final y si les gustó el video, difúndanlo en sus redes. Si les gustó un poco más, no me ofenderé si me dan un like. También los invito a participar con sus comentarios para intercambiar ideas, plantear críticas, obviamente constructivas, o simplemente para saludarme. Sus saludos son algo que me motiva mucho. Si el video les encantó, bueno, no les cuesta nada suscribirse, y si ya les fascinó, pueden suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Cualquiera sea el caso, nuevamente muchas gracias a todos por su apoyo, paciencia e interés, y ya nos veremos hasta una próxima entrega.